¿Qué tal? En este último video me pareció oportuno brindar algunos puntos relacionados a los beneficios que tiene la lectura. En primer lugar, desde el ángulo de la filosofía, una lectura que es bien guiada, encauzada hacia temas interesantes, no por vana curiosidad, genera una virtud que es la virtud de la estudiosidad. Pero voy a ir marcando así rápidamente, porque son videos breves, algunos beneficios que me parece interesante destacar. En primer lugar, todos generalmente cuando buscamos una buena lectura es para conocer sobre algún tema, para distraernos de distintas ocupaciones, para pasar un buen rato, para aprender en general, y por lo tanto generalmente pensamos que es un bien para la inteligencia, por decirlo así, que nos perfeccionamos en relación a la inteligencia. Pero la verdad es que no es solo la inteligencia la que se perfecciona, sino que es una de nuestras, como se dice en filosofía, potencias, ¿no? O herramientas que tiene el ser humano, además de la inteligencia, que es la voluntad. La voluntad también se perfecciona, es decir, nos vamos forjando nuestra voluntad en una buena lectura, porque para leer bien hay que atender, y la atención es un acto de la voluntad, es decir, nos perfeccionamos al leer en la inteligencia y también en la voluntad. Otro de los beneficios que no me parece poco importante es que en la persona que lee bien se produce un buen hábito, que es el de pensar, aprender a discernir, distinguir, no tragarse todo, porque a veces suele suceder también que leemos, así como escuchamos o vemos, pero ahora estamos enfocándonos en la lectura. Podemos leer cosas que no son tan interesantes, o no son buenas, o no son verdaderas, son erróneas a propósito, y si uno no está poniendo esta atención, ¿no? y poniendo esta actividad propia del sujeto, ¿no? Que es la de ir distinguiendo, lo que puede pasar es que nos encontremos de repente con criterios que no son ciertos, que no son verdaderos, y que obremos en consecuencia. Por lo tanto, aquel que realmente quiere entender algún tema que va leyendo, tiene que sí o sí pensar aquellos temas que van saliendo de la lectura. Por lo tanto, una buena lectura tiene como beneficio el pensar, y el pensar es algo esencial en el ser humano, y por lo tanto también aquel que piensa tiene que generar entonces este hábito, buen hábito o virtud del pensar, ¿no? Del pensar, del distinguir entre lo bueno, lo malo, lo cierto, lo erróneo, etc. Y también me parecía importante distinguir que, no es un tema menor, como decían los antiguos, el ser humano es aquel ser que se distingue por el lenguaje. Una persona que lee bien, lee buenas cosas, aprende a expresarse, verbalmente, oralmente o por escrito. Y esto no es simplemente algo para un docto, para un académico, sino para cualquier persona, porque el ser humano se distingue por su lenguaje, es decir, por el uso de la inteligencia, y la inteligencia se expresa, se muestra, se evidencia en el lenguaje. Y esto nos sirve de manera cotidiana. Por ejemplo, si yo voy al médico y no es algo grave o evidente lo que yo tengo, no es algo evidente lo que yo tengo, digamos, la enfermedad o el problema, y quiero contárselo al doctor y no sé cómo, bueno, entonces voy a tener no solamente yo, sino también el médico, para ayudarme a curar, va a tener una dificultad. Inclusive hay muchas terapias, ¿no? en psiquiatría, en psicología, que hablan justamente del valor de la palabra, la importancia que tiene la palabra para curar, ¿no? En el sentido de que muchas veces la solución a los problemas viene a través del saber cuál es ese problema, y el saber cuál es ese problema muchas veces viene de la mano del saber expresar ese problema que uno ha tenido. Por lo tanto, no es un tema menor, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos para que se entienda, pero realmente es algo muy, muy interesante, ¿no? Y que sepamos expresarnos. El no saber expresarse no es solo
algo que nos va a afectar en una nota, por decir así, de un examen, sino en la vida entera. Porque es una actividad de la inteligencia, y el ser humano se distingue justamente entonces por su inteligencia y por el lenguaje. Por eso me parecía interesante contar estos beneficios de la lectura, que no quedan simplemente en algún tema, en alguna novela, en algún poema, en un tema concreto de un libro, sino que ayuda a la formación integral de la persona. Espero que les haya servido el video, que tengan un gran año para el año siguiente, el año 2026. Que Dios los bendiga y les dejo un abrazo a todos.